Tenemos en la línea al senador Ricardo Monreal, quien nos hablará sobre la situación que se vivió ayer en el Senado, sobre este debate en torno a la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y bueno, las posturas que manifestaron los legisladores el día de ayer. Muy buenos días, senador Monreal. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a Carmen, que sé que está escuchando, pero está ahora afónica, así de que un saludo y un abrazo a todo su equipo. Senador, ayer se mencionaron, varias críticas, varias posturas fuertes en torno a esta salida del ministro Eduardo Medina Mora, bueno, ahora ex ministro, y se criticaba en particular la falta de una justificación por su salida, la falta de motivo grave para su salida. ¿Qué fue la postura de la bancada de Morena? ¿Qué fueron las otras voces que se escucharon en el Senado de la República? Bueno, mira, primero, la Constitución es muy clara en su artículo 98. Establece que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia procederán solamente por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Así dice la disposición textual del artículo 98. Este mecanismo de la renuncia grave no es nuevo. Viene desde 1857 con la Constitución Liberal de Juárez. Ya se establecía, salvo con una diferencia, que no se informaba o no se le enviaba al Ejecutivo, al presidente. Los que resolvían eran los miembros del Congreso. Como había una sola Cámara, porque recordaremos que en el 57, la Constitución promulgada en ese año, desaparece al Senado de la República y solo contempla y deposita al Poder Legislativo en una Cámara, la Cámara de Diputados. Entonces no es una disposición nueva, pero casi nunca se ha aplicado. Esta disposición, la última reforma que tuvo fue en el 96, se cambió de ubicación. Antes estaba en el 99 constitucional, ahora está en el 98. Y a partir del 1922, después de la Constitución del 17, se modifica para que los ministros de la Corte, en el caso de renuncia, mantienen consecuencias graves o causas graves, pueden y deben ser sometidas al Ejecutivo. Agregan esto de que la renuncia sea sometida al Ejecutivo y después le envía para su aprobación al Senado. Nunca se han hecho valer las razones, salvo en 1931, que ya estaba esta disposición de informarle al presidente de la República. Se aprueba en 1922 y la primera situación surge en 1931 con un ministro de la Corte que renuncia, el ministro Vázquez del Mercado, que era oriundo de Guerrero y que renuncia al cargo de ministro y le presenta la renuncia al presidente de la República, que en ese momento era Ortiz Rubio. Y él alega en su solicitud cuáles fueron las causas que lo originaron a renunciar. Fue el que se hubiese expulsado inconstitucionalmente a Luis Cabrera, un hombre de una gran capacidad política, un pensador extraordinario, precursor de los movimientos armados,
y lo expulsa el presidente. Entonces Vázquez del Mercado lo protege mediante una resolución judicial de la Corte y el presidente no la observa, la ignora y de cualquier forma expulsa a Vázquez del Mercado. En este caso, Vázquez del Mercado alega que esta es la causa por la que renuncia a la Corte hace casi 90 años. Después de este episodio, no se ha presentado ningún otro hasta ahora. Y el presidente, el ministro de la Corte, en lugar de lo que hizo Vázquez del Mercado, el ministro Medina Mora simplemente dice, de conformidad con el artículo 98 constitucional que contiene esta disposición de la que estamos hablando, vengo a presentarle mi renuncia como ministro de la Corte. Esa carta lacónica, corta, con 2 frases, 2 párrafos, se le envía al presidente. El presidente de la República a las 2-3 horas la acepta y el mismo jueves el presidente envía a la Cámara de Senadores esta comunicación y también la información de que ha aceptado la renuncia del ministro. Pero en todo caso, este mecanismo es un mecanismo para protección de la función del ministro, sabiendo que cualquier ministro es un experto en materia constitucional, sabe del contenido y sabe lo que este artículo tiene de alcance. Si el ministro Medina Mora no quiso expresar, como lo hizo Vázquez del Mercado, sus causas, sus razones, es un derecho de él. El mecanismo es para proteger la función de ministro, para que no le pidan la renuncia a ningún ministro por asuntos de carácter político o presión de grupos económicos, sociales, que pongan en riesgo la función de juzgador, en este caso de interpretador de la Constitución. Ese es el origen y ese es el espíritu del constituyente, por eso establece las causas graves, para que no por cualquier motivo se pretenda presionar y remover a un miembro del más alto Tribunal de Justicia en el país. El senador menciona que es un derecho, no es una obligación, no era una obligación que tenía que cumplir el ministro Medina Mora. Así es una medida de protección para ejercer la función. Es muy claro, mire, la renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ellos saben, son expertos en materia constitucional. Él sabe la causa que lo orilló a expresar su deseo de renunciar. Él sabe la causa y él la califica de grave y por eso argumenta en su escrito, lo fundamenta de acuerdo con el 98 constitucional. La causa, no dice la Constitución que deba publicitarse, sino que la causa grave es sometida al Ejecutivo. Y el Ejecutivo puede saber la causa, debe saber la causa, pero el Ejecutivo tampoco está obligado a publicitar la causa que el ministro le haya expresado, no en el escrito, porque en el escrito no viene, pero quizás por otra vía. Pero finalmente la causa es sometida al Ejecutivo. Y si éste la acepta, como así ocurrió, dice la Constitución, las enviará para su aprobación al Senado, una vez que el Ejecutivo las acepta. Es un ordenamiento jurídico, repito, no nuevo, ha sido desde 1958, derecho positivo, está vigente, solo se cambió de ubicación y se agregó que esta renuncia debe ser sometida al Ejecutivo. El Senado actuó en razón de estas 2 comunicaciones.
de una renuncia irrevocable, de una renuncia definitiva del ministro que no quiso hacer uso de su derecho de acudir al Senado. Nosotros lo ofrecimos, lo ofertamos, diciéndole por interpósita persona al ministro que el Senado estaba a disposición para escucharlo o para que él ampliara las razones que tuvo para renunciar, ya sea ya fuera en la Comisión de Justicia o en el propio Pleno del Senado. Él declinó y mandó expresar que prefería ya concluir y cerrar este episodio de su vida y que el carácter de renuncia era definitivo y que no tenía carácter de revocable. Esa es la historia de esta renuncia que advierte muchas otras cosas en materia política, pero en materia jurídica hemos agotado el proceso. Ayer se votó 111 votos en favor de la renuncia y solo 3 en contra, por lo que ha quedado ya firme su renuncia y se ha iniciado el mecanismo jurídico constitucional de sustitución. Se ha comunicado al Ejecutivo la aceptación y la aprobación del Senado de la renuncia para que pueda en término y en tiempo enviar la terna y sustituya al ministro renunciante. Ahora, senador, ayer escuchamos voces en el Senado que exigían, que pedían que se expresara, que el ministro Medina Mora hiciera explícita estos motivos graves que lo separaron de su cargo. Bueno, dado que no dio un motivo de esta causa, bueno, se mencionaba que pudiera quedar la idea de que haya sido presionado para renunciar. Estos motivos él no los mencionó. Bueno, escuchamos también las palabras del presidente López Obrador en los últimos días en los que él, bueno, mencionaba que creía que se debía a la investigación a la que está siendo sometido el exministro Medina Mora por las presuntas acciones de lavado de dinero. Bueno, ¿qué se escuchó ayer en la Cámara? Escuchamos nosotros estas peticiones previo a la votación. Esta exigencia queda ahí, senador. Se escuchó de todo, porque hubo un debate amplio, pero yo como senador de la mayoría tengo mucho cuidado en expresar conjeturas. No es mi función ni hacerle al adivino de pueblo, ni generar confusiones con una opinión que puede generar alguna circunstancia que no quiero hacer. No, yo simplemente estamos observando la Constitución y la ley. Si el ministro no quiso ir, pues ni modo que le tuerce el brazo. No hay un mecanismo que obligue al ministro a que tenga que ir a explicar. Es un derecho de él y por eso declinó. Lo demás son conjeturas de buena o de mala fe que sitúan a que unas de ellas, a que hay delitos y que fue complicado sostenerse en el cargo y que por tanto se va a someter a procesos de investigación criminal. Y hay también estas conjeturas, para mí falsas y alejadas de la realidad, provocadas por una circunstancia política hasta de perversidad, de que el gobierno, concretamente el presidente, se entrometió y le pidió la renuncia, lo que es verdaderamente absurdo y fantástico. No, lo cierto es que el propio ministro todos los ministros saben, como expertos en materia constitucional, que este artículo los protege para cualquier presión política de grupos sociales o económicos o fácticos de todo tipo.
pero que esta disposición y su alcance le otorga a cualquier ministro la posibilidad de mantenerse y defenderse. No lo hizo así el ministro Medina Mora, y el ministro Medina Mora decidió presentar su renuncia en una hoja que me parece muy escueta. Nosotros le hicimos saber que estábamos dispuestos a escucharlo en el Senado de la República. Él declinó. No tengo otra forma de obligarlo, porque no hay norma jurídica que obligue a traerlo con la policía o a costa de todo y que nos diga forzosamente que por qué renunció. Eso no lo puedo hacer. Eso me parece fuera de toda lógica y de todo pensamiento sensato. No es así. Y el ministro Medina Mora decidió no acudir al Senado y no ampliar los motivos de su renuncia, como sí lo hizo en 1931 el ministro Vázquez del Mercado. Él hizo una lista de agravios que él sostenía se habían cometido en contra de la función de juzgador que él venía desempeñando. Y él dijo, no hago falta, porque finalmente lo que aquí resuelvo no se observa ni se cumple por el gobierno. Y se retiró, pero presentó las causas de su renuncia. En este caso, el ministro Medina Mora dijo, no voy a presentar más que la argumentación jurídica y la fundamentación de que renuncio de acuerdo al 98 constitucional. Eso es todo lo que está ocurriendo en el escenario político y legislativo del Senado. Senador Ricardo Monreal, el siguiente paso. Lo que sigue es ahora el presidente de la República enviará una terna de sus candidatos, lo someterá al Senado de la República. En este proceso, algunas voces de la sociedad civil han solicitado, una terna sin cuotas ni cuates. Piden una imparcialidad en la designación de estos candidatos, en las postulaciones, piden que sean expertos en derecho, personas que también mantengan además de una carrera jurídica impecable, que también tengan un historial pristino en términos de escándalos de corrupción, de manejos en la función pública. ¿Qué expectativas se tiene? ¿Cómo el Senado escuchará estas voces de la sociedad civil que piden estas cualidades para un ministro que reemplace a Eduardo Medina Mora? Bueno, primero el mecanismo de sustitución del ministro Medina Mora ha comenzado. A partir de ayer, con la comunicación al Ejecutivo de que se ha aprobado la renuncia y que estamos a la espera de cumplir con la hipótesis constitucional de recibir la terna. Yo en lo personal me gustaría que fueran mujeres, sin embargo es decisión del presidente. El presidente ahora tiene la facultad de enviarnos una terna al Senado de la República. Nosotros la examinaremos y deberemos votar con una votación calificada. Es decir, necesitamos 2/3 partes de los presentes en el Pleno del Senado de la República. Estas características que algunos miembros de la sociedad civil o colectivos o personas en lo individual han expresado en estos días me parecen correctas. Es conveniente que la expresión de ellos se atienda, pero en este caso le corresponde al Ejecutivo enviar la terna, no al Senado escoger a la persona, la terna. El Senado escogerá uno de la terna o una de la terna.
pero el presidente de la República, estoy seguro, hará un análisis amplio para enviarnos una terna que se acerque a las características que he escuchado y que ahora usted ha reiterado en esta intervención anterior. Creo que coincido con la integridad, la independencia, el profesionalismo, la imparcialidad y atender a un principio general de derecho que es el profesionalismo y la experiencia en materia jurídica y en materia jurisdiccional. Así de que no es una tarea fácil, pero en todo caso le corresponde al presidente de la República seleccionar la terna que nos enviará. Y al Senado le corresponderá seleccionar dentro de la terna uno de ellos o una de ellas de la terna. Ahora, senador Monreal, ¿se pueden repetir algunos de los candidatos que han sido propuestos por el presidente López Obrador en ternas anteriores? ¿Es esto posible jurídicamente y también es esto deseable para el Senado? Jurídicamente se puede repetir. Nada lo impide. Recuerde que en otras, o recordemos todos los que nos escuchan, que cuando se envía la terna, la Cámara califica la idoneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan cumplido todos los requisitos que establece la Constitución para ser ministro o ministra. Los que ya pasaron en terna y que no fueron seleccionados por las 2/3 partes, tienen su derecho a salvo y pueden ser incorporados o incorporadas en las ternas, salvo que estén participando en otras candidaturas o bien tengan otro empleo que riña con el que se pretende como ministro de la Corte. Que no tenga impedimento constitucional o que en estos meses no haya cometido un delito o que no haya aceptado otro cargo que le impida ser candidata en la terna, todo ese tipo de circunstancias que pueden suceder, pero que si no ocurrieron, sí pueden ser reconsiderarlas, sí pueden volver a incluirlas, porque no hay impedimento que exista que no permita eso. Senador Monreal, le agradecemos muchísimo su participación en el programa esta mañana, su explicación en torno a esta, ya sustitución, el proceso de sustitución del exministro Eduardo Medina Mora y la terna que estará enviando el presidente de la República al Senado. Estaremos pendientes a ese proceso. Senador, le agradecemos muchísimo su participación esta mañana. No, al contrario, un saludo a Carmen y a todo su equipo, ojalá y se alivie su voz, la necesitamos. Es buena la suya, pero la de Carmen es mejor. Muchísimas gracias. No sé que es broma nada más, pero saludo a todo el equipo. Yo sé que es un equipo y saludos. Muchísimas gracias, senador Monreal. Muy buenos días. Adiós, adiós.